Los evangelios se contradicen en el tema de la natividad. Aquí nos pregunta un seguidor, ¿cuándo nació Jesús? Este es un tema que en términos judaicos no es muy relevante, pero analizándolo desde el punto de vista histórico, sí lo es. Ahora, lo que les voy a decir a continuación no es con el propósito de ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie, simplemente les queremos responder a sus preguntas desde un análisis distinto al que se conoce comúnmente en Occidente. Ustedes saben que nuestra página fue creada para ustedes, para todo aquel que busca aprender más allá del dogma. Y como nuestra página es para ustedes, les pido que no se tomen esto como una ofensa, sino más bien como un análisis de ideas de un punto de vista más racional. Ahora sí, a la pregunta concreta, ¿cuándo nació Jesús? En Mateo 2, capítulo 2, dice que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Ahora, el rey Herodes primero, el del relato en Mateo, murió en el año 4 antes de la era común, ¿ok? Pero si luego uno mira en Lucas 2, ahí cuenta una historia totalmente distinta a la de Mateo. En Lucas uno se topa con un tiempo totalmente distinto. Ahí Lucas dice que María estaba encinta, eso es embarazada, en los días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César para que se hiciera un censo. Y dice que ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Señores, históricamente el censo de Cirenio ocurrió en el año 6 después de la era común. Cirenio fue asignado por César Augusto, a hacer ese censo fiscal de Judea después de la destitución de Arquelaos. Eso es unos 37, 40 años después de que Octavio derrotara a Antonio en la batalla de Actium. Es decir, mientras que un evangelio en Mateo dice que el nacimiento fue en los días del rey Herodes, que murió en el año -4, otro evangelio, el de Lucas, lo contradice, diciendo que el nacimiento fue durante el censo de Cirinio, lo cual ocurrió en el año 6 de la era común. Ahí hay por lo menos una década de diferencia entre ambos sucesos. Y esta contradicción temporal entre los evangelios es tan enorme que incluso hay sacerdotes cristianos que admiten que Lucas o el autor de Lucas ahí cometió un error, porque recordemos que el censo de Cirinio fue lo que conllevó a la rebelión de Tzadok y Yehuda Glili, de Judas el Galileo, y esta rebelión incluso se menciona en Hechos 5:37, en Antigüedades Judías capítulo 18, etcétera. O sea, a nivel historiográfico, por más malabares que uno le haga, que los teólogos traten de hacerle, simplemente los evangelios no encajan. A propósito, la matanza de los bebés inocentes mencionada en Mateo tampoco es un hecho histórico. Cronistas como Flavio Josefo, que documentaron minuciosamente las atrocidades cometidas por Herodes, nunca hacen mención de este evento. No hay registro alguno de que eso haya ocurrido. Pienso que los autores del Nuevo Testamento simplemente trataron de hacer parecer ese nacimiento como algo extraordinario, divino, al igual que hizo, por ejemplo, Herodoto con el nacimiento de Ciro, o como hizo Plutarco con el nacimiento de Alejandro Magno. Además que, ya analizándolo desde el punto de vista hebreo, el cuento de la Natividad tiene muchas, digamos, manipulaciones de los textos hebreos para hacerlos parecer cristológicos. Por ejemplo, ahí en Mateo 2:15 cuenta que por esa supuesta matanza de los bebés, dice que José toma al niño y a su madre y huye a Egipto y que estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que supuestamente se cumpliera lo que dijo Dios por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Mateo cita una profecía como si se hubiera cumplido en Jesús, pero la cosa es que el profeta, el que dijo esta profecía fue el profeta Oseas, y obviamente no habla de Jesús, sino que esta profecía de Oseas habla del pueblo de Israel. Pueden buscar ustedes mismos, está escrito en Oseas capítulo 11 y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí dice explícitamente Oseas que está hablando del pueblo de Israel, pero ¿qué hizo Mateo? Descontextualizó la Biblia hebrea para hacerla parecer cristológica. Y a mí me parece muy triste que la religión occidental arranque en un versículo de los profetas de Israel, lo rompan por la mitad y lo manipulen a su conveniencia para hacerlo encajar con su dogma. Así es como tristemente han engañado a tantas personas a lo largo de la historia. Por eso yo les recomiendo que si ustedes quieren saber lo que en verdad dijeron los profetas de Israel, lo mejor es preguntarle a los judíos y a los sabios de Israel. Porque solo piénsenlo, ¿cómo pueden seguir una religión que explícitamente corta un versículo de la Biblia por la mitad, esconde la otra mitad y los engaña diciendo que esa mitad habla de algo que no habla? Si me entienden, a mí me parece que uno no debería seguir un dogma que les miente en la cara, sino que si quieren saber lo que en verdad quiere Dios de cada uno de ustedes, pregunten. Para eso está el pueblo de Israel, para decirles lo que en verdad dice los textos hebreos, el Tanaj, la Torá. Y les repito, nuestra página es para ustedes. Por eso estamos aquí, para decirles la verdad de cómo son las cosas y bueno, en alegrías para todos.